La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña la ingeniera Claudia Francesca de los Santos, quien es directora del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, la institución que tiene bajo sus hombros la responsabilidad de la aplicación de la nueva ley de tránsito. Buenos días, Claudia, un placer tenerte en el programa. Muy buenos días, gracias por la invitación. Bienvenida, Claudia, como siempre. Gracias, gracias. Y antes que nada quería robarme un minutico, porque me acaba de llamar el senador Dionis Sánchez, vicepresidente del Senado y parte de la Comisión Bicameral, en relación al comentario que tú y yo hicimos. Él dice que ellos sabían que había una sentencia del Tribunal Constitucional en relación al tema de las primarias. Eso se sabía, que se violaba eso, se violaba la Constitución de la República, pero que siempre quedó latente en la discusión. Así que está debidamente aclarado. Buenos días, Claudia. ¿Cuál es tu agenda en los primeros días? Entre tantas cosas que tú tienes, porque la gente espera que disminuyan los accidentes, que disminuyan los tapones, que haya orden en el tránsito. Es decir, se quiere todo, que se cumpla la ley. ¿Cuál es tu agenda en estos primeros días? Sí, básicamente la agenda inicial del Intran es y ha sido refundir esas 5 instituciones en las cuales se convierten en Intran. Esto ha sido un trabajo arduo, pero se ha contado con el apoyo de todos los organismos del Estado involucrados, como son Tesorería, Dirección de Presupuesto, Contraloría de la República y demás, a los fines de tu poder integrar estas 5 instituciones, no únicamente personal, sino todas las funciones que ejecutaban. Claudia, estamos hablando de la Oficina Técnica de Transporte Terrestre, sí, de la Dirección General de Tránsito Terrestre, así es, el Consejo para la Administración y Regulación de Taxis, la Caja de Pensiones y Jubilaciones para Choferes del Transporte Público y el Fondo de Desarrollo de Transporte Terrestre. También funcionan, wow, te toca la AMET, la Autoridad Metropolitana de Transporte y la Autoridad Metropolitana del Transporte de Santiago. Bueno. Sí, bueno, AMET y AMETRASAN, que son esas dos que mencionaste al final, se convierten en DGCET. Ahora DGCET pasa a ser un ente a nivel nacional. Anteriormente había acuerdos, por eso AMETRASAN, porque era el AMET de Santiago. Sí. Ahora DGCET es a nivel nacional y se convierte, claro, siempre dependiendo del Ministerio de Interior y Policía y de la Policía Nacional, se convierte en ese ente fiscalizador de la ley. Yo digo que DGCET es el brazo del Intran en las calles, porque son los responsables de que se cumpla, primero con los lineamientos que establezca el Intran, a través de los reglamentos y los lineamientos que ya están establecidos en la ley. ¿Están todos los reglamentos o es un proceso todavía? Porque tengo entendido que son decenas de reglamentos. Sí, es un proceso, son cerca de unos 32 reglamentos establecidos en la ley, pero cuando las revisas en su totalidad terminas en unos 44 reglamentos. Entonces, ahora mismo ya hay unos 7 reglamentos listos que tienen que ver con la operación interna del Intran y con la operación interna de DGCET. Los demás reglamentos, la ley establece un periodo de 6 meses para que el Intran pues comience a preparar estos reglamentos. Estamos conformando las mesas de trabajo para estos reglamentos. Hemos establecido un orden de prioridad porque hay algunos que es necesario que comiencen ya a entrar en vigencia, y en las mesas la hemos conformado primero todas las instituciones que estén involucradas con el tema específico del reglamento, pero también todos los actores de la ciudadanía que están involucrados, como son, por ejemplo, en el de transporte público estará el transporte público de pasajeros representados, en el de las motocicletas estarán los motoconchistas representados, en el de transporte escolar estarán los colegios representados. O sea, en cada tipo de reglamento hay unos miembros diferentes de las mesas de trabajo. Ahora, Claudia, me preocupa el hecho de que al fundir todas estas instituciones en el Intran, con la gran cantidad de empleomanía que acusan todas las instituciones o una gran mayoría de las instituciones públicas en la República Dominicana, ¿cómo se está haciendo ese proceso? Para no hacer violaciones, para no hacer injusticia, pero también con el compromiso de quedarse con lo mejor y con lo que pueda funcionar. Así es, entre todas las instituciones son unos 1.300 empleados. Imagínate. Estos 1.300 empleados, como tú tienes varias direcciones importantes, como es la Dirección de Transporte de Carga, que por primera vez hay una ley que toca el sistema de transporte de carga. El sistema de transporte de pasajeros también tiene licencia, también tiene inspección técnica vehicular. Lo que estamos haciendo es
agrupando el personal de acuerdo a sus habilidades en las diferentes áreas. Pero se quedarán todos, porque tú en una declaración de la prensa ve que tú decías que no había que temer que todos iban al Intran. Sí, realmente todos están en el Intran. Luego viene un proceso siguiente en el cual evaluaremos las capacidades, porque muchas personas, te voy a poner un ejemplo, en las áreas financieras, entre las 5 instituciones, heredamos cerca de 260 personas. Definitivamente el Intran no necesitará 260 personas en el área financiera. Pero el presidente Danilo Medina ha establecido que estas personas que no puedan permanecer en el Intran se busquen las instituciones a las que serán trasladados. O sea, él ha sido ha reiterado varias veces que nadie se quede sin su empleo. Entonces, estamos haciendo esas evaluaciones junto al MAP y junto a otras instituciones del Estado, el Ministerio de la Presidencia, a los fines de evaluar las capacidades y poder tomar las decisiones correctas. Fantástico. Claudia, ¿qué va a pasar con el tema de, por ejemplo, de los transportistas, que ya hay una sentencia del Tribunal Superior Administrativo con el tema de los monopolios, el tema de las rutas de transporte, tanto urbanas como interurbanas que están asignadas? ¿Qué va a ocurrir con esos elementos? Sí, lo que ocurre es lo siguiente. La ley establece la concesión de estas rutas a los transportistas. Se han priorizado los que ya están dentro de las rutas, tendrán su prioridad por tener la experiencia de años manejando una ruta. Pero si hay un proceso que el Intran los está apoyando a ellos. La ley establece que ellos deben conformarse en empresas. Me he reunido con la mayoría de ellos, me faltan unos cuantos, a los fines de ver cómo van en este proceso. Les puedo decir que muchos ya tienen su proceso bastante adelantado y otros lo tienen listo. Porque para entrar en lo que es esta parte de la ley, tú debes estar convertido en una empresa. Con relación a, por ejemplo, el transporte de carga y esta sentencia, como les decía anteriormente, la ley establece por primera vez lo que es el transporte de carga. Por primera vez se legisla. Es un proceso, ya nos hemos reunido con ellos. Hay un reglamento en el cual ellos van a participar, tanto el sector empresarial como los transportistas actuales, a los fines de llegar a un consenso con esta parte. Ya hay otros temas que no entran dentro del Intran, de lo que es la operación entre ellos, pero sí la parte legislativa, lo que tiene que ver con la ley. Ok, Claudia, el Intran deberá hacer cumplir la ley 6317. De movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial en un país que, como decía Ramón, tiene una altísima incidencia de accidentes, que nadie respeta los semáforos de la ley y demás. ¿Cómo será la agenda? Ya tú dijiste que lo primero es el personal, sí, y ver qué van a hacer y cómo se reubican. Pero ¿y después qué viene y cuándo vamos a comenzar a sentir de que esto va a comenzar a funcionar? Mira, hay unos objetivos que nos hemos planteado como específicos. El primero es comenzar a concienciar a la población con relación al problema a través de campañas. Campaña educativa. Campañas educativas. O sea, la ciudadanía, recuerda que nosotros todos los dominicanos, cuando viajamos al extranjero, inmediatamente cumplimos con las leyes de tránsito de ese país. Claro. Entonces, es un tema de fiscalización, de control y de educación. El otro objetivo también es aumentar los niveles de educación y de formación. También está la parte de aumentar la seguridad en las vías y de aumentar la seguridad en los vehículos. De la misma manera, apoyar en lo que es un sistema de control fiscalizador y también apoyar en lo que es la atención a las emergencias, en las emergencias de los hospitales. Básicamente esos objetivos nos hemos establecido para poder comenzar a implementar medidas en lo que vamos organizando todo lo demás. Porque a pesar de que la ley te manda a reglamentar el detalle, hay muchos temas determinados específicamente en la ley con los cuales puedes comenzar a trabajar de inmediato. Tenemos un plan, básicamente ustedes ven que todavía no se habla de lo que es la implementación de la ley 100% como está establecida, porque la misma ley establece un periodo de concienciación a la ciudadanía para que conozca la ley. Tengo el testimonio de un amigo que me comenta que estuvo por Atomayor y no tenía el cinturón de seguridad y el agente de DGCET lo detuvo. Y el agente de DGCET, en lugar de ponerle la multa, le dijo, mire, usted tiene que ponerse el cinturón porque la ley lo establece en su artículo tal,
y en el momento que usted no lo haga, a partir de que se implemente la nueva ley, pues entonces usted recibirá una sanción de tanto. No le puso la multa, pero de alguna manera lo concientizó en lo que viene. Entonces, esto lo estamos haciendo porque entendemos que los mismos agentes de DGCET son el mejor profesor en las calles de lo que es esta nueva ley de tránsito cuando comienza. Pero ya las multas están vigentes, los montos de las multas. No, todavía no, porque la ley indica a la Procuraduría General de la República preparar el sistema de fiscalización, de multas, perdón. Entonces, tenemos una reunión con el procurador en el día de mañana a los fines de comenzar a ver el sistema que ya ellos tienen listo, porque la idea es que en el momento que se comiencen a aplicar estas multas, pues que para el ciudadano sea muy fácil pagar la multa, que no tenga que recurrir a todo lo que tiene que recurrir en el día de hoy. Por ejemplo, que en el sistema puedas pagar tu multa a través del Banco de Reservas. Además, la ley establece... Por internet deberían ponerlo también. Por internet y el Banco de Reservas, lo que te sea más cómodo. Pero también la ley establece que los primeros 30 días, si no tienes ninguna objeción con la multa, la puedas pagar por el sistema y ahí quedó e inmediatamente queda descargada. Si tienes alguna objeción con la multa, pues entonces entras a lo que son los tribunales de tránsito a los fines de determinar si la multa es real o no. Claudia, la ley será para todos. Y hago la pregunta porque los cinturones de seguridad, las luces, la condición del vehículo, el casco y demás, es como selectivo. Aquí a los choferes de carro público no les exigen cinturón, no les exigen luces, se parquean donde quiera y no importa. Entonces pareciera que algunos sectores tienen patente de corso para vivir al margen de la ley. Sí, mira, En motores sin luz, en carretera, 3, 4 en un motor. Esas cosas, ¿cómo se van a controlar? ¿Será para todos la ley? Sí, mira, la ley no presenta en ninguno de sus artículos exclusividad para nadie. La ley es para aplicarla a todos los ciudadanos dominicanos. Pero sí te voy a dar un detalle. Por ejemplo, la inspección técnica vehicular, que le establece la ley con una metodología como debe ser realmente, una inspección real al vehículo. Pero no es la famosa revista. No es la famosa revista, pero ¿qué pasa? El 53% del parque vehicular de la República Dominicana tiene 23 años. Entonces, cuando tú hagas esta inspección técnica vehicular, tú tienes que irla introduciendo de una manera paulatina, porque tú no puedes darte el lujo de sacar el 53% del parque vehicular de las calles de la República Dominicana, porque tú sabes que no va a ser real. Por supuesto, y además sería lesivo. Exactamente, entonces lo llevarías a que no se cumpla con la ley. Sí, este proceso de la inspección técnica vehicular será paulatino a los niveles de emisión de gases. Nosotros no podemos establecer controles como en otros países desarrollados, porque si no sacaríamos todo el parque vehicular de las vías. Entonces, ¿qué hemos estado pensando? Estamos incluyendo, por ejemplo, cuando te vayas a hacer la inspección técnica vehicular, si tienes un problema con las luces del vehículo, no enciende, darte un tiempo para que puedas regresar. Es que si tú andas con tu vehículo y tiene una luz apagada, a ti te paran. Pero entonces a los carros públicos no lo paran, ni a los motores tampoco. Ahí es que yo me refiero, no esperar la inspección, sino que eso se corrija. Sí, realmente tenemos una ley, como te dije, que no nos da exclusividad a ningunos. Y los agentes de DGCET se están organizando para esto porque la ley será para todos, siempre para favorecer a las mayorías, que son los usuarios del sistema de transporte de pasajeros. ¿Va a aumentar el número de agentes de DGCET? ¿Será necesario? Sí, así es necesario. Porque va a cubrir todo el territorio nacional. Todo el territorio nacional, y ahora mismo tú tienes provincias con municipios muy importantes que apenas tienen 3 agentes. Entonces, ahora mismo, desde que se aprobó la ley, entraron unos 300 nuevos agentes a ser preparados y hay un programa de seguir introduciendo cada ciertos meses un grupo de miembros de la DGCET para poder cubrir la demanda que se nos va a ocasionar a nivel nacional. General Claudia de los Santos, con su permiso y los amables televidentes, nos vamos a una breve pausa comercial. Todavía, ahora que faltan preguntas de verdad con la directora del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre.
Nos acompaña esta mañana en Telematutino 11 la ingeniera Claudia Francesca de los Santos, quien es la nueva directora o la directora del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, el Intran. Bueno, una de las funciones que tiene el Intran es impedir los monopolios y las acciones oligopólicas. Y eso sí está difícil en la República Dominicana por la experiencia que hemos tenido. También el tema de las rutas. ¿Cómo se siente la Intran en este tema que ha causado incluso la muerte a varias personas por el control de las rutas y por este tema que es tan sensible? Sí, mira, como tú comentas, la ley establece claramente cuáles son las funciones. Con relación a las rutas, te puedo decir que la experiencia que hemos tenido en este corto tiempo, o lo que hemos visto en este corto tiempo, es que, por ejemplo, las rutas interurbanas están mucho más organizadas que las rutas urbanas. Las rutas interurbanas, ¿qué estamos haciendo con ellos? O sea, ¿cómo lo estamos ayudando? Hay una serie de contratos que tienen los que tienen concesionados estas rutas. En algunos casos han habido modificaciones por parte de ellos de la cantidad de asientos, del tipo de vehículos que tienen aprobados. ¿Qué estamos haciendo en este periodo hasta tanto esté listo el reglamento? Es ayudándolo a ellos a formalizar su situación actual. Porque ¿qué ocurría? Se les renovaba un contrato sin observar las modificaciones que ellos habían hecho sin ninguna autorización. Lo que estamos tratando es de regularizar esta parte para que cuando el reglamento esté listo, ellos estén listos con sus contratos anteriores como debía ser. Con las rutas urbanas, sí, la misión es mucho más ardua, porque tienes la situación de rutas, de mismas rutas asignadas a varios operadores. Entonces, estas sí son las situaciones que hay que regularizar. Pero de la manera, ya comenzamos con los interurbanos, a regularizar su situación dentro de las rutas que ya tienen. No se van a estar dando extensiones ni modificación de ningún tipo hasta tanto se termine el reglamento. Luego que el reglamento esté establecido, el reglamento observará de qué manera se hacen las modificaciones a las rutas, ampliaciones, disminuciones. Hay muchos que se unen para hacer una sola ruta mucho más larga. Pero con las urbanas es la que sabemos que tenemos la tarea más fuerte a resolver. Y están todas levantadas, sabemos dónde hay interposición de una y otra, y ese es parte del trabajo que tenemos que hacer. Sabemos que será una labor ardua, de mucha conversación, de mucho consenso, porque al final debemos llegar a un acuerdo. Y la ley está ahí. Yo entiendo que el momento... La herramienta que se necesitaba para todo esto era la ley, porque no podemos culpar a las instituciones, ni tampoco de alguna manera los podemos culpar a ellos. Eran muchos años ellos... Pero en la antigua ley... Mira, la antigua ley establecía los contratos de las rutas, pero por ejemplo, este tema de la superposición de rutas nunca se respetó. Entonces, esta nueva ley sí establece que no puede haber una superposición de rutas, porque hay una demanda establecida y debe haber una oferta establecida. Entonces, tú tienes casos, por ejemplo, en algunos lugares donde básicamente esta es a nivel interurbano, este caso que te voy a mostrar. La guagua está en un punto y la guagua tarda 2 horas para llenarse esperando pasajeros para poder salir. Entonces, ¿qué te indica eso? Que hay una sobreoferta del sistema. Entonces, esas son las cosas que hay que comenzar a regularizar, porque al final la mayoría es el usuario. Y entonces al usuario es que tenemos que acomodar, que se sienta obteniendo un servicio de calidad y un servicio seguro. Claudia, tú mencionaste el tema de que la mayoría del parque vehicular nuestro tiene 20 y pico de años, hay verdaderas carcachas andando por la calle. El presidente en su discurso hizo una mención ligera, un párrafo pequeño, a lo que se va a hacer. Ya tú instalada en el Intran, vamos a decir a mediano plazo o a largo plazo, ¿qué idea hay con ese parque vehicular? Sí, mira, hay un plan, el Plan de Movilidad y Transporte, que lo está preparando el Ministerio de la Presidencia.
Este plan prioriza lo que es el corredor 27 de febrero y sus alimentadoras, que son todas las perpendiculares. Al final tendrás el Gran Santo Domingo intervenido de alguna manera a través de este plan de movilidad y transporte. Entonces, este plan establece lo que usted menciona, que el presidente mencionó, excusando la redundancia, en su discurso, donde hablaba de la chatarrización. Este es un proceso donde se establece, hay vehículos del parque vehicular tan antiguo que definitivamente no podrán seguir circulando en las vías. Y este plan de movilidad y transporte establece la conversión de vehículos a autobuses. Habrán autobuses de mayor capacidad y de menor capacidad, dependiendo de la necesidad de la ruta. ¿Qué va a pasar con ese dueño de esa carcacha, que ese es su medio de vida y que tiene una carcacha, porque no puede tener un carro mejor? Mira, lo que pasa es que hay muchas cosas en el sector. Muchas veces el que está manejando esa carcacha no es el dueño de la carcacha. Sí. Entonces, eso tiene vertientes muy diferentes en todo el sector, pero sí el señor presidente ha solicitado y establece que haya una garantía de todos estos choferes de vehículos, sean propietarios o no sean propietarios, de cómo entran a todo este nuevo sistema. Recuerda que tú tienes las federaciones y las federaciones tienen los sindicatos. Y recuerda que la ley establece que se deben conformar como empresas privadas. Entonces, ya como ellos se conformen... No cooperativas, sino empresas. Tienen que ser empresas privadas como establece la ley. Entonces, ya ellos conformados como empresa, ellos tienen que haber establecido el tratamiento para cada uno de sus miembros. Que ya esto es un proceso en el cual el Estado no interviene, sino que es algo que ellos manejan de manera interna. Y como les dije al principio, muchos de ellos ya lo han estado trabajando. Bueno. Así que la cosa va caminando, poco a poco. Estamos avanzando, es una ley que tomará años implementarla en su totalidad, porque hay que ser sinceros en esto, pero había que comenzar. Hay que comenzar a organizar esto. Ese es el primer paso. Ese es el primer paso, los reglamentos son el segundo paso, concientizar a la ciudadanía es otro de los pasos. Hay una serie de pasos a corto plazo que son los que hay que venir ejecutando. Hay medidas a mediano y a largo plazo, y es una ley muy amplia, es una ley fuerte, la cual el trabajo que se debe hacer desde el Intrant es cumplir con que ella se implemente en su totalidad, no importa el tiempo que tome. Claudia de los Santos, muchísimas gracias por tu participación. No sé si tú dices, es un minuto. Sí, Claudia, muy breve. Tú tienes una gran experiencia a pesar de tu juventud. Gracias. Sí, porque desde hace muchos años estamos viéndote muchas altísimas responsabilidades. Como 16 años de su viceministra, su secretario de la Gracias, don Ramón. Con muchas responsabilidades, Claudia, pero y has tenido retos verdaderamente importantes, pero dirigir este organismo donde hay tantas expectativas nacionales e incluso de organismos internacionales que nos están chequeando, ¿cómo te sientes con este reto? Sí, mira, es un reto, es una ardua labor y lo hemos visto en estos últimos días en los cuales ya hemos estado ahí sentadas asumiendo esta labor, donde tú tienes que primero ver todo lo que está ocurriendo para saber de qué manera tú vas a tomar las medidas que tienes que tomar. Es un gran reto, pero entiendo que estamos en las capacidades de asumirlo y aportar a la República Dominicana, como siempre lo he hecho, con cada uno de los retos que se me han asignado. Sí entiendo que este ha sido el reto más importante y más fuerte que se me ha asignado, pero también me lleva a reconocer cuánto se confía en mí, en que pueda acometerlo. Muchísimas gracias, Claudia. Yo lo dije el primer día que estamos en buenas manos y saludamos tu designación. Porque fue una gran designación de una persona joven con mucha experiencia en el sector y que se empapó bien. Gracias, Claudia. Bendiciones. Gracias, amén. Nos vamos a comerciales. En la recta final vamos a hablar de algo relacionado con el tránsito, que son los lubricantes. Quédense con nosotros.